universitarias de nuestro país, a los compañeros de universidades autónomas, las experimentales, las UGT, institutos y colegios universitarios, obreros, empleados, los compañeros profesionales, los profesores, jubilados, a todos y a todas nuestros saludos desde la Federación Nacional de Sindicatos de la Educación Superior, FETESU, en concordancia con la organización sindical Sinatra UCB, con el cual estamos realizando esta asamblea que veremos terminando. Queremos informarle a los trabajadores que en el día de ayer llegaron a las universidades este instructivo que ustedes ven acá, que es el sistema de remuneración de la administración pública, el instructivo de aplicación a las convenciones colectivas. Un instructivo para aplicar el convenio con una frase de perogrullo que dice aquí: sector universitario, derecho de los trabajadores sagrados para la revolución. Derechos de los trabajadores que han sido confiscados, secuestrados y robados, y que hoy envían este documento que narra el incremento de las interescalas, que es lo que ha logrado la comisión esa que preside ese mal llamado trabajador Carlos López, desclasado porque no representa a la clase trabajadora, que además se ha abrogado derechos que no tiene porque nadie lo eligió para estar ahí, en conversaciones con el gobierno entregando las reivindicaciones de los trabajadores, y que se llama Acuerdo con los Trabajadores, en donde habla de los valores de cada una de las posiciones. Queremos resaltar 4 cosas. La primera, en esto se establece un complemento de ingreso denominado Complemento Especial de Estabilización Económica Temporal, un bono que no representa salario, que es el 40% del salario base sin incidencia salarial para todo el personal activo. Le preguntamos al compañero Uber Roa, ministro de Educación Universitaria, y al compañero Carlos López, aunque ya usted no representa nuestra clase, pero debe tener algún vestigio de vergüenza. Y los trabajadores jubilados que no comen, no viven, no se alimentan, no están en esta sociedad, en esta crisis. ¿Cómo es que vas a aplicar un bono de guerra que se lo están aplicando a toda la administración pública y no se lo van a extender a los trabajadores, que aunque sea una miseria, por lo menos alcanza para aplicar el salario del trabajo, el pasaje para venir a los puestos de trabajo? Los trabajadores jubilados son los más vulnerables, son los compañeros que muchos están en la tercera edad con enfermedades crónicas y degenerativas, que no solamente tienen gastos de alimentación, sino medicinas, y a los cuales se les pretende negar esta ayuda. Esto sencillamente es un crimen, y el Estado tiene que corregir esta situación. Por lo tanto, nosotros le pedimos a usted, ministro, si algo de dignidad le queda, corrija los entuertos en función de que esta aplicación sea extensivo también al trabajador jubilado, porque ese también sufre y padece los efectos de esta crisis que nosotros no creamos, pero que tenemos que soportar. Por otro lado, yo quisiera recordarles a todos los que se les olvida, porque aquí hay mente de corto plazo, y en algunas instituciones, y sobre todo en algunos sindicatos, sobre todo estos compañeritos que acompañan a Carlos López Lafetu, hay un Alzheimer selectivo, olvidan temporalmente cosas. El contrato colectivo, la primera, segunda y tercera CCU, ratificaron lo que había sido conquista de FENASOE y después de FENASTRAO, que era mantener el interescala de los trabajadores obreros en 7%. Esas se las robaron por la vía de a golpe y porrazo por funcionarios del Ministerio de Educación, de Planificación y del Trabajo, como una política gubernamental. La llevaron a 2%, la interescala. Ahora vienen estos sajallines de la política, criminales de la política, a decir que el salario de un trabajador obrero en el tabulador arranca, además de 18.000 para el grado 1, en 18.468 bolívares, eso es 3.2% en lo mejor de los casos, robándole a los trabajadores 3.8
que todavía falta por recuperar. Así pretenden amoldar el contrato colectivo, la tercera sesión, a través de esta enmendadura. Pero que además pretenden llevar, porque en los contratos el tabulador de los empleados empieza en el grado 4, que en este caso es 21.276. Ahora pretende Carlos López retrotraerlo en el nivel 1 a 20.160, es decir, el grado 3, y cuando agrupan 1, 2 y 3, el grado 1 de los obreros. Bueno, esto es inaceptable y nosotros no lo vamos a aceptar. Y por supuesto que ustedes, con la estructura de poder que tienen, podrán aplicarlo. Y nosotros lo seguiremos considerando un adelanto en función de lo que nos han robado, lo que nos deben. Porque nosotros no rechazamos ni nos negamos a percibir lo que está establecido colectivamente en esos acuerdos que incluso ustedes mismos firmaron. 4.75 salarios mínimos, 7% de interescalas entre trabajadores, 14, 16, 18% en las categorías de los profesores, y para de contar. Igualmente nos llama la atención que insisten los compañeros que hicieron este panfleto en tratar de arrebatar la prima de antigüedad mediante un artilugio, llevando de 1 a 13% para aplicarlo a los años de servicio en un porcentaje de 15, 16, 18, 19 y hasta 30%, que es inferior a lo que tenemos por contrato, que es equivalente al 1.5% sobre el salario normal del trabajador por los años de servicio. Y así tiene que seguirse calculando. E igualmente, decir que es imperativo hoy que el ministerio se reúna con los sindicatos, con las federaciones sindicales, sobre todo las federaciones obreras, porque después de la reconversión monetaria que se convirtió en la camisa de fuerza para estrangular a los trabajadores, el fideicomiso que van a cobrar los trabajadores, que bueno, para el Estado, ¿no?, superó las crisis, llega en el mejor de los casos a 100 bolívares, 60 bolívares, 40 bolívares y hasta 10 bolívares por concepto de fideicomiso, cuando en otras épocas, como consecuencia de adelanto, eran millones, 10 millones, 12, 15, hasta 20 millones de bolívares y más. Y en el caso de los administrativos, que van a cobrar 8.5, que es equivalente a un salario mínimo o un salario base del tabulador, lo van a cobrar en base al 31 de diciembre, es decir, a 4.500 bolívares de salario. No pueden burlarse en la cara de los trabajadores del hambre y la necesidad que tienen los trabajadores. Y sepan lo que ustedes están de salida y los trabajadores vamos a permanecer aquí en el tiempo y el espacio. Aunque uno desaparezcamos y nos vayamos, vienen otros, porque la clase trabajadora es perenne. Que ustedes pasarán a la historia, no a la historia, sino al basurero de la historia, como aquellos que sencillamente despojaron a la clase trabajadora de sus prestaciones sociales. Llegaron a la Universidad Central el listado de los trabajadores de esta universidad que van a cobrar prestaciones. El que más cobra, cobrará 1.800 bolívares. ¿Para qué alcanza 1.800 bolívares? Cuando el medio cartón de huevo vale 7.000. Vale 9.000 bolívares el medio kilo de queso. Vale 2.000 bolívares una caja de fósforo. 1.800 bolívares. Nos robaron las prestaciones sociales a aquellos que se jubilaron. Que se jubilaron y no les pagaron prestaciones porque el Estado no tenía plata. Y ahora, como devaluó, sencillamente el Estado se sacudió la deuda social por concepto de pasivo, a costa de nuestra sangre, nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestra miseria, la miseria de nuestros hijos. Eso es un acto lamentable. Nosotros, que en el marco de este conflicto político que existe, polarizado, que mantiene el conflicto de los trabajadores en una línea intermedia, invisibilizado, hemos decidido mantenernos en la posición de lucha por las reivindicaciones, que alguien en algún momento tendrá que responder por lo que se robaron y tendrá que regresárselo a los trabajadores, que seguiremos en la calle, en la protesta pública, en las vías,
en las trancas, en los ministerios exigiendo nuestros derechos y que no estamos como furgón de cola ni del gobierno ni de la oposición, porque ambos tienen el mismo discurso para invisibilizar nuestros derechos, pero ninguno habla de los derechos que han sido robados, conculcados, como la contratación colectiva o el derecho a las prestaciones sociales. Y garantizar que en estos momentos el salario de los trabajadores en las universidades, hablamos por ella, pero de todo el país, es un salario simbólico que apenas en el mejor de los casos alcanza para pagar el pasaje para venir a la universidad. Que vivimos una situación difícil, muy difícil, anómala, es decir, no hay una normalidad, y que como tenemos solamente ese salario simbólico, no podemos garantizar las condiciones normales en ninguna institución, y por eso en cada institución debe prevalecer a partir de este momento y después de Semana Santa la toma, la lucha, la toma de calle, de puertas, la protesta cívica y social, en donde los trabajadores manifiesten el odio, la ira que dan, pero también el elemento de la impotencia ante esto que ha sido el peor, y lo decimos así sin ningún tapujo, el peor robo en la historia que le han hecho a las clases trabajadoras, y de la cual ustedes, que me están viendo también, los representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Planificación, como parte de un entramado, de una política del gobierno nacional, son responsables y en algún momento tendrán que rendir cuentas. Por eso, le damos las gracias a los trabajadores por mantenerse en la posición que se han mantenido. Que en los momentos de desesperanza, en cuando no se ve una luz al final del túnel, no podemos arriar las banderas, tenemos que seguir en la lucha, a que se incorporen a la pelea. Pronto, después de las festividades de Semana Santa, estaremos en la calle. Concretamente, vamos al Ministerio de Educación Universitaria, no con aire de ir a generar, sino a tratar de que nos expliquen cómo es esto, de este instructivo que nadie discutió ni aprobó, que aprobaron nada más con uno de los cancerberos de esa política que además usurpa posiciones en el movimiento sindical, pero que no representa ni a la clase ni a vocero de ningún trabajador, o el tema de los fideicomisos, en donde le están arrancando la posibilidad de la alegría mínima de un trabajador para poder comprar, aunque sea el kilo de queso para mal alimentar a sus hijos. Esta situación la tenemos ahí pendiente, esto no se acaba, seguimos en la lucha. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que han puesto la atención en esto y los esperamos con mucho esfuerzo, con mucha firmeza y contundencia, como los hombres contra la tempestad después de Semana Santa, en las movilizaciones y en las luchas por venir, porque más temprano que tarde vamos a tener la posibilidad de arrancarle esto que debe ser una gran victoria para la clase trabajadora contra aquellos que le negaron el derecho a la vida a los trabajadores y a las trabajadoras. Muchas gracias. Like a bird on a tree, I'm just sitting